tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Un Café y Cripto. Hace no sé cuánto tiempo, hace varios meses o años que no hacemos un Café y Cripto y pues hoy estamos de manteles largos ya que tenemos a Andrés León aquí con nosotros. Como ven ahí en su camisa, por aquí abajo dice Radix. He estado hablando de Radix, he estado realmente muy interesado en el ecosistema de Radix últimamente porque siento yo que tiene mucho potencial. Ahorita platicamos a lo mejor un poquito más sobre por qué me gustó y todo ese rollo. Pero le veo, o yo en el ciclo pasado yo me acuerdo que entré en Cardano, me gusta mucho Cardano, me sigue gustando Cardano, pero entré en Cardano cuando fue el COVID crash, tuvimos una caída tremenda y me llegó en eso un bono del trabajo y compré en 0.03 dólares Cardano y pues lo acompañé, lo vendí como en 1.5, 1.6 dólares. Después subió Mm, hasta los 3, ¿no? Pero mm. bueno, ya te queda ahí el remordimiento, ching, me hubiera esperado. Entonces o ha sido mi primer y gran trade de muchas X. Y ahorita Radix se me figura, o bueno, XRD se me figura algo similar, similar pero diferente, ¿no? Radix es radicalmente diferente, como dice su eslogan. Pero digamos, en cuanto a la gráfica, en cuanto al análisis técnico y las oportunidades, se me hace muy similar. En cuanto al ecosistema, pues no, nada que ver, es completamente diferente. Y al ratito platicamos de eso, porque ahorita precisamente estábamos platicando, conociéndonos un Sí. poco, me preguntabas sobre, pues, qué conocía de Radix, cuánto tiempo, y te digo, mejor vamos a empezar a grabar, porque se puede Sí. poner interesante la plática, y al ratito, cuando lleguemos a algún cierto punto que hablemos sobre ese tema, pues, te voy a platicar mi experiencia de lo que me ha tocado ya vivir con Cardano como, digamos, ya como ecosistema o como tecnología. Yo no soy desarrollador, yo no, digo, estudié sistemas computacionales hace Mm. muchos años, entonces sí tengo noción de programación, sí programé en su tiempo, pero pues ya hace muchos años que no lo practico, que no lo ejecuto, pero entiendo la lógica, entiendo los algoritmos, cómo funcionan. Me tocó programar en COBOL, en Pascal, en C++, JavaScript, en varios lenguajes, pero estoy muy oxidado, ¿no? Entonces, como no tengo ese perfil realmente de programador, de desarrollador, tuve una experiencia con Cardano, acabo de tener o estoy teniendo una experiencia con Radix y completamente distinto, ¿no? Entonces, pues vamos a platicar primero que nada, Andrés, preséntate, quién eres, quién es ¿Qué esta tal? persona que está Encantado, aquí. Guillermo. Sí, pues mira, mi nombre es Andrés León, soy una persona que vive en España. Pues para quien quiera ubicarme justo en el centro de España, al lado de Madrid hay una provincia que se llama Toledo, ¿vale? Y yo vivo en una ciudad cercana, ¿vale? En la provincia de Toledo se llama, quien quiera buscarlo, el pueblecito donde yo vivo en un pequeño pueblecito que se llama San Román de los Montes. Allí tengo la suerte de vivir con mi familia. Y la verdad que muy contento de que me hayas podido invitar para hablar sobre Radix. Sí, sí, Es sí. una, sí, para mí, bueno, a mí me gusta mucho todo el tema cripto desde hace muchos años. Yo suelo explicar que entré en 2012, fue cuando por primera vez un compañero de trabajo me habló sobre Bitcoin. Y en aquel momento que yo era un poco reticente, pero enseguida él supo darle la vuelta para engancharme. Me dijo, esto es una base de datos, pero para todo el tema financiero. Y entonces cuando me dijo mi base de datos me llamó la atención porque en toda mi vida profesional soy desarrollador, siempre me he dedicado a las bases de datos. Y más exclusivamente, y muchos desarrolladores que me escuchen se reirán, a crear dentro de la base de datos procedimientos almacenados, que no son más que piezas de lógica dentro de la propia base de datos. Entonces, cuando ahora desarrollo contratos inteligentes, no es más que hacer exactamente lo mismo, pero en una base de datos diferente, en este caso descentralizada, distribuida y con otras características que la hacen especial, ¿no? Pero no deja de ser esa. O sea, yo no he cambiado mucho lo que llevaba haciendo durante décadas, sino que más o menos lo he modernizado o adaptado a unas circunstancias diferentes, ¿no? Y entonces cuando Muy conocí bien. Bitcoin, ¿vale? Me llamó mucha atención, enseguida nos leímos el white paper, estuvimos investigando, indagando sobre ello y bueno, pues
de primeras yo lo que primero intenté fue programarlo, ¿vale? Y entonces pues, me encontré con ciertas dificultades, me junté con el grupo este de que intentaban, no sé si tú recuerdas, colorear los bitcoins para de alguna forma darle, identificarlos dentro de la red, etcétera. Ujú. Pero como de aquello no fue muy bien y no... Bueno, otras cosas personales, nació mi primer hijo, etcétera. La vida que te lleva por diferentes circunstancias, pues entonces volví a sumergirme en mi mundo y volví a resurgir otra vez con Stellar Ok, Lumen. De hecho, participé, estuve programando para todo el tema del protocolo de consenso, colaborando, ¿no? Hice algunas aportaciones ahí. eh, por- y eso te explico otro día por qué estuve con Stellar Lumen, es muy largo, ¿vale? Y entonces ahí ya vi que, aunque estaba atento, pero me metí más en el tema también Solidity, ¿vale? Empecé a programar en 2016, contratos inteligentes, tal y cual, pero hubo algo que no me gustó, que tampoco veía exactamente, yo siempre he querido ser muy respetuoso con mis clientes, con las personas para las cuales les desarrollo trabajo, y cuando no estoy completamente seguro de la tecnología, no la recomiendo nunca. ok. Entonces, bueno, pues lo dejé ahí como en stand-by, decía, a esto le falta todavía un poquito de madurez, ¿no? Entendía yo. Y luego fue como, bueno, me volví a sumergir en mi mundo y luego volví a resurgir porque alguien que me conoce bien viene y me dice, he encontrado lo que tú buscas. Y me habló de Cardano. Entonces me dijo, eso fue como en el 19, y me dijo, están planteando programación funcional para todo el tema cripto. Para quien no lo sepa, hay diferentes metodologías de programar. Pues normalmente los programadores somos imperativos, es decir, creamos líneas de código que se ejecutan una detrás de otra, y los funcionales tienen que ver más con crear eso, funciones donde la entrada y la salida siempre sean iguales. Es decir, yo entro un dato y tiene que salir siempre el mismo dato. En una programación Ujú. imperativa puede haber variables intermedias que modifiquen el dato o lo alteren de tal forma que no siempre tenga que entrar o devolverte el mismo resultado a partir de una misma entrada. Con lo cual yo dije, ostras, esto es lo que yo andaba buscando, y me profundicé, como te pasó a ti, en Cardano, ¿no? Entramos en el Ujú. mundo Cardano, mundo Haskell, para quien no lo sepa, es un lenguaje de programación puramente funcional, ¿vale? Y lo mismo que tú has mencionado, después de incluso, bueno, conocer gente fantástica. Esto por Ujú. descontado que en este mundo te vas topando con gente fantástica. Yo mi principal pega era o sea, entendía que el ecosistema, la infraestructura era muy buena, lo que pasa que para programarlo con Haskell iba a ser muy complicado. Y de hecho, el tiempo me dio la razón. Solamente se han podido crear aplicaciones, grandes grupos de personas, con desarrolladores muy especializados, y en definitiva, lo que han hecho últimamente, se te fue la cámara, me parece. Sí, ok, me cambió aquí la cámara. Ahí estás. Eso es. Y lo que han hecho últimamente, de hecho, hace unas semanas el propio Charles Hoskinson en uno de sus vídeos reconoció que Haskell a lo mejor no fue la decisión más acertada, ¿vale? Y tienen un lenguaje de programación que se llama Aiken, que es más parecido a Rust, Python, pero sobre todo Ok. su base es profundamente Rust, ¿vale? Y yo creo que esa era la vertiente correcta. De hecho, cuando yo me uní después a Radix en toda esta trayectoria, ya de Cardano pasé directamente a Radix, fue porque cuando después de analizar un sinnúmero de redes, ¿vale? Ya sabes que en pandemia, en el 20, todos nos Ujú. conectamos a Internet y hacemos charlas y cosas, y entonces yo participaba en un programa, un podcast, donde llegamos a analizar casi 100 Layer 1, 2 y proyectos diferentes. Analizarlo, pero desde Ok. diferentes ámbitos, diferentes 6 7 personas, cada uno que se había preparado de antemano ese proyecto, Una analizarlo labor completamente. bien hecha. Sí, muy concienzuda, la verdad. Ahí están los podcasts para quien quiera volverlo a escuchar en Spotify. Y ¿Cómo se entonces, llaman? ¿Cómo lo cuando pueden encontrar? eh, era... ahora cuando me acuerdo te lo digo. Bueno. Ahora cuando me estás haciendo recordar del 20. Me estás haciendo, y entonces ahí analizamos Radix. Y entonces yo dije, ostras, hubo cosas que dijeron desde mi punto de vista técnico que encajaban bien con mi filosofía. No tiene que ser lo correcto, pero sí encajaban bien con lo que yo andaba buscando, ¿no? Alguien Ok. que estaba preocupándose por la seguridad, por el desarrollador, etcétera, etcétera. Y entonces, con la escalabilidad, bueno, diferentes aspectos que yo enseguida detecté que era más o menos lo que yo había pedido a Cardano en su momento y no había encontrado. Estaban en ello. De hecho, ahora Cardano no es lo de hace unos años. Ahora Cardano, Ujú. la experiencia de Fue desarrollador es evolucionando.
muchísimo mejor, pero de aquellas, en el 2020, para mí era muy, muy, muy bueno, ¿sabes? Educa Cripto, Ok, Educa Crypto. Educa Cripto. Quien quiera buscarlo, Educa Cripto, ¿sabes? Ahí lo va a encontrar en Spotify. Ahí Y estaba entonces, pues, tu mente de Ethereum estaba buscando un poquito más lento, ¿verdad? exacto, exacto. Tenía un segundo proceso allí. Y entonces encontré Radix y ese ha sido ese es mi bagaje. Entre medias, pues he participado en un sinnúmero de proyectos diferentes. Siempre que hay alguien que necesite que le eche una mano para poder aprender, a mí no me ha costado nunca nada poder ayudar a aprender a programar en contratos inteligentes. De hecho, yo participo en diferentes proyectos, aquí mismo en España, también a nivel mundial, ¿vale? Para poder ayudar a personas eso, a aprender, ¿no? Y a formarse desde el punto de vista de desarrolladores. Yo siempre ¿Y digo que las cuánto tiempo cripto, tienes, perdón, en el ecosistema de Radix ya? pues llevo unos 3 años, sí, desde el 20, eso es, Ok. desde el 20, agosto del 20, que fue cuando analizamos el proyecto, que conocí a Radix, conocí al embajador, ya te lo presentaré, Nacho, aquí en España, el embajador de Radix. Y al analizar yo la red, pues fue cuando enseguida entendí que quería profundizar, quería conocer más. Y nada, pues a partir de ese momento me gusta centrarme, aunque yo sigo siempre todo el espectro del ecosistema, cripto en general. Me Ujú. gusta centrarme en proyectos en concreto siempre para intentar. Yo siempre, lo mismo que se lo digo a la gente cuando se dedican a programar de forma general, que es verdad que puedes estar atento a todo, pero céntrate en un mismo framework, en un lenguaje de programación, intenta especializarte, eso te mejora como profesional en ese ámbito. Excelente. Oye, pues qué padre, qué padre historia y realmente que has, ahora sí que has recorrido pues, varios distintos blockchains, Y varias te, distintas y redes. te, y te la he resumido porque podríamos irnos a 2005, pero eso es otra historia, eso es otra película, te la he resumido muchísimo. Pues, digo, está bastante interesante y lo que me estás platicando hace ratito antes de empezar a grabar también, que tú estás 100% enfocado en la tecnología, en la programación, este, diseño, el desarrollo de proyectos, o sea, no tan metido en comprar monedas y todo eso que luego, digo, a mí sí me gusta, pero eh, estás desde otro punto de vista bien distinto viendo pues cómo funcionan las redes, ¿no? Y se me hace bien interesante lo que mencionas que es Solidity, que pues ya sabemos que es el lenguaje de programación que se utiliza para todo el IBM, para todo Ethereum y compañía, todas las capas uno capa 2 pues que tiene sus, digamos, fallas o sus entradas o Hombre, no Como, sé como todo en cómo este, llamarlo. sí, como todo en este mundo, digamos, no debes dejar que tus fortalezas se conviertan en tus debilidades, ¿no? Y cuando nació Ethereum, nació para ser una computadora, un ordenador global, ¿vale? Y poder ejecutar cualquier tipo de software que se le pusiera por delante. Claro, esto lo que permitió de alguna forma es que pues actores maliciosos, ¿vale? Pudieran aprovecharse las vulnerabilidades que dejaban los programadores abiertas, porque al tener que contemplar todas las posibilidades, es muy difícil cerrar, digamos, todos los agujeros. Dejaron muchas vulnerabilidades que lo que ha permitido es que, ¿qué voy a contar a la audiencia que no sepa? Todos los años son decenas y decenas de grandes robos por diferentes circunstancias, pero especial en la capa de aplicación. La gente tiene que saber que una red tiene, digamos, tres grandes capas, ¿no? La base de datos, donde se guarda la información en cada nodo, la capa de aplicación, que es, digamos, donde la lógica y las transacciones se ejecutan, y luego, finalmente, el estado, ¿no? La capa de consenso, ¿no? Que es donde, digamos, se ponen de acuerdo los diferentes nodos para ahora todo eso conjugarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, en la capa y lo que hace diferente a estas redes, las redes blockchain, las redes DLT, como queráis llamarlas, lo que la hace diferente completamente es el hecho de que tienen esa capa de consenso. Es decir, el que logremos ponernos de acuerdo diferentes computadoras sin incurrir en el doble gasto, que seamos capaces de ponernos de acuerdo sin que haya colisiones de transacciones, ¿vale? Y manteniendo un mismo estado, ¿vale? En una red global. ¿Vale? Pues todo esto es lo que la hace completamente diferente. Porque lo otro, como ya he mencionado antes, es una base de datos con una lógica. Eso ya lo teníamos antes. Pero ¿dónde están los problemas actualmente?
cuando cualquiera se pone a analizarlo, en las capas de consenso no hay problemas, pocos ataques a las capas de consenso, o sea que funcionan bastante bien. Es decir, los protocolos como el protocolo de blockchain, otro tipo de protocolos como el de Cardano, Polkadot, Sui, no hay problemas realmente. No hay ataques a la capa de consenso. Además, actualmente todas ellas tienen protocolos civil para ataques del 51%. Es decir, están bien, son robustas. ¿Dónde están los robos? En la capa de aplicación. Es decir, donde la vulnerabilidad no las encontramos ahí, en la lógica, en los contratos inteligentes, básicamente. Entonces, lo que hay que hacer empeño, y no ha hecho porque es muy difícil, porque cuando empiezas a construir una casa, es muy difícil rehacer los cimientos, ¿vale? Es Ethereum o todas las EVM, ¿no? Las máquinas virtuales de Ethereum, lo que no han corregido correctamente es esa capa de aplicación. Y ahí es donde se encuentra el principal drenaje en los contratos. Mira, aquí tenía, y no es porque fuera para el vídeo, no sabía que ibas a preguntar esto, pero todos debemos seguir formándonos en hacking Web3. Este libro, por ejemplo, ha salido hace poco en España y es sobre sistemas exclusivamente para evitar hackeos, ¿vale? En contratos en Solidity. Al final es necesario formarse en ciberseguridad, ¿vale? También para poder evitar todo ese tipo de fallos, que cada vez se parchean, se corrigen, pero es verdad que, sobre todo en mercados como estos alcistas, la recompensa es tan amplia que los otros, los que son malos, hacen el esfuerzo que sea para intentar drenar billeteras, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que las nuevas, Plataformas. las nuevas redes aprendiendo de las viejas, vamos a decirlo así, ¿qué han hecho? Han implementado sistemas de seguridad en capa de aplicación. ¿Vale? Cardano que tú mencionabas antes, pero Sui, Metaverse X, yo qué sé, esta Radix mismo, ¿vale? Solana mismo, lo que han aplicado es metodologías eficientes para que en la capa de aplicación haya menos vulnerabilidades. No quiere decir que no las haya, pero muchas menos vulnerabilidades. De hecho, por ejemplo, Cardano, ¿cuántos robos habéis escuchado en la capa de aplicación de Cardano? No. Recuerdo algo Digo, de una billetera, están los pero, pumps and dumps, pero pues no de sí, ese pero eso otro tipo no, de robos. claro, eso es otro tipo de, Eso o es otra incluso, cosa. exacto, exacto, o como cuando te engañan y te dicen, oye, pues mete tu dirección aquí o allí, pero eso es otra cosa, ¿vale? Eso ya es otro tipo Sí. de, pero ataques a la capa de aplicación, no hay. Es muy difícil. Entonces, eso es lo que pretendemos, ¿no? Y Ujú. Ethereum sigue, lo corregirán, obviamente, y seguirá mejorando, pero sigue teniendo ahí un pequeño lastre, ¿no? Un pequeño lastre. Sobre todo entre puentes también es complicado, Ujú. que es donde hay muchos robos también. Entonces, lo ideal es intentar buscar desde el punto de vista del programador aquella red o redes, porque yo siempre digo que no hay que quedarse con una sola. Lo mismo que cuando hago una aplicación tradicional no utilizo una sola base de datos, a lo mejor puedo utilizar una base de datos para guardar datos más persistentes y a lo mejor como puede ser un SQL Server, un MySQL, un Oracle o lo que sea, y luego utilizo una, por ejemplo, como un Redis para tener un acceso más rápido a mis usuarios de la web. Es decir, o un SQLite para guardar algo más banal allí mismo, en la propia máquina de la persona. Y eso en un solo proyecto. Pues yo me imagino que cuando siga avanzando este ecosistema va a pasar algo parecido. Incluso optaremos por diferentes redes para hacer diferentes cosas, porque cada una Ujú. seguramente también buscará Sus un tanto de, fortalezas. de especialización, efectivamente. Y como desarrolladores tendremos que buscar aquella que de alguna forma encaje mejor con el proyecto que vayamos a, a programar. Es que está bien interesante, te digo, te platicaba que yo cuando estudié hace muchos años, cada vez más, estudié ingeniería en sistemas, entonces, pues programé diferentes lenguajes y todo, sí trabajé como unos 3 años en eso, pero de eso ya hace más de 20 años. Entonces, tengo la noción, pero pues no la tengo nada fresca. Y está bien interesante todo esto, o sea, que tienes que saber porque es bien importante para pues, cualquier tipo de desarrollo. Y donde a mí se me hizo un ejemplo bien sencillo y bien claro que yo creo que a lo mejor todos vamos a entender. Es, no sé si de casualidad viste la serie de Netflix, la de Spotify, que pues Spotify Ujú. yo creo que es una aplicación que todos hemos conocido, escuchado. Y cuando vi la serie, o sea, lo que tuvieron que hacer para llegar a lo que o sea, en cuanto a programación, protocolos, que tuvieron que ir buscando cómo
hacer o partir en pedazos tan chiquititos las canciones y lo mismo con Netflix y lo mismo con todos los streams, ¿no? Que si lo haces así nada más, pues no sería tan mainstream como lo es ahorita, ¿no? Que tiene una cantidad impresionante de usuarios, pero todo es ir buscando o ir desarrollando, ir comiendo código para lograr pues una calidad perfecta. Y lo mismo se me figura con todo esto que me estás platicando. Es ciencia. Están desarrollando e investigando ciencia además sobre algo Ujú. que nunca antes en la historia nadie había hecho para nada parecido. No sé si me explico. Es decir, Sí, y tenemos que aceptar que que llevamos 10, 12 años, 13 en este mundo. Es un corto periodo de espacio incluso poco. para este mundo tan trepidante, ¿vale? Em, y es ciencia. O sea, proyectos científicos parecidos, ¿vale? Vamos a poner el caso de SpaceX, por ejemplo, ¿no? También llevan eso, que 10, 12 años desarrollando y hasta ahora esos primeros prototipos están logrando salir, entrar, que es un avance brutal, es un avance brutal. Pero todo el mundo entiende que hay prueba y error y hay fracasos. Pues esto es exactamente lo mismo. Y yo cuando, no es que hable mal de Ethereum, simplemente que estamos todos en un camino donde también hay diferentes competidores en este mundo, ¿vale? Y puede ser que haya otros que lleguen y a nivel de ciencia, ¿vale? Te puedan pasar. Otra cosa es cómo se comporta el token en el mercado. Eso no tiene nada que ver. ¿Vale? Sí, No tiene por qué responder, luego si acaso hablamos de ello, pero sí es cierto que los adelantos científicos que puedan, en este caso en tecnologías de la información o en tecnologías de la computación que puedan hacer diferentes redes, todas se van a beneficiar. Pasa lo mismo, sí. ha pasado en la industria de la automoción. Alguien inventó el airbag o la dirección asistida en un coche o el ABS. Alguien lo inventó todo eso. ¿Quién lo inventó? No lo sé, yo no lo sé exactamente, pero obviamente inventó una marca eso y luego el resto enseguida se copiaron. Pues esto pasa exactamente lo mismo y de hecho ya lo estamos viendo. Yo muchas Ujú. veces que veo que saca una red, luego otras intentan implementarlo. Ahora, hay cosas en el mundo de la computación, ¿vale? Que los que programan saben que eso es así, que tú puedes arrastrar, dependiendo de las decisiones técnicas que vayas tomando, ¿vale? Puedes ir arrastrando contigo, ¿vale? Un déficit, ¿vale? Eh, técnico. Entonces, luego rehacer esas decisiones técnicas es muy difícil, y más cuando estamos hablando en sistemas en los cuales, digamos, deben ser inmutables. Entonces, cualquier decisión que tomes, echarla hacia atrás va a ser realmente complicado o Complicado. difícil. Hablando un poquito sobre eso que mencionas, de que es ciencia y toma tiempo, se me fue un poco como las vacunas, ¿no? Que tienen que llevar su tiempo, sus pruebas, etcétera, Ujú. hasta que ya funcionan y, pues todos lo vivimos cuando pasamos en esa época tan extraña del COVID que decíamos todos, ¿por qué no sale la vacuna ya? Porque lleva sus pasos y después salieron más rápido de lo normal y pues hubo sus problemas y consecuencias, ¿no? Así se me figura esto, que tiene que tener su prueba y error y pues, realmente dedicarle su tiempo que necesita para realmente ser un un buen producto terminado, digamos, como cadena de bloques. Y me remonto nuevo a Cardano, que pues todos se quejan de que lento, que lento, que lento. No, no tanto hablando de la velocidad de la red, aunque sí es un poco más lenta que ya muchas de las más actuales como Radix, pero qué lento conforme van avanzando los pasos, pero pues es ciencia. Y también me remonto un poquito a lo que me decías, que me quieres presentar en algún momento a la persona que, no sé si es la que te introdujo a A Radix, Nacho, a Nacho, que sí. me decías tiene 10 años como embajador de Radix. Más, Alguno más creo. pensaría, Radix pues acaba de salir, o sea, es relativamente nuevo. ¿Cuánto Mm. tiempo tienen que están trabajando, desarrollando y todo el todo, digamos, el trabajo que no se ve, cuánto tiempo tiene Radix? Claro, como cualquier proyecto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Pues no sé si son eso, como 12 años o algo así, desde que el fundador de Radix, ¿vale? Empezó sus trabajos. Lo mismo, conoció Bitcoin, ¿vale? Pero él enseguida se dio cuenta que Bitcoin estaba bien para lo que es una reserva de valor, básicamente, ¿no? Pero no para poder, digamos, Mm, poder dársela para crear otro tipo de sistemas, ¿no? Implementarla en otro tipo, en el mundo real, básicamente, ¿no? mm, Y entonces,
pues él empezó a investigar diferentes tecnologías, ¿vale? Hasta que topó en un momento dado, no recuerdo exactamente las fechas, pero topó en un momento dado con diferentes protocolos de consenso que le permitían ir más allá, siempre buscando las transacciones por segundo, ¿vale? Al final, Ujú, entonces encontró un protocolo que lo llamó, creo que fue Tempo, el cual durante mucho tiempo, pues, digamos, fue su insignia o su caballo insignia, ¿vale? Antes de llamarse siquiera creo que Radix, ¿vale? Em, y entonces, lo que pasa que creo que hicieron una prueba que llegaron al millón de transacciones y todo, eso te estoy hablando, me parece que fue en el 18 o 19, no, antes tuvo que ser, como en el 17 o por ahí. Si acaso después le podemos dejar los links de toda esta información porque está todo documentado, ¿vale? A la ujú. audiencia ahí en el vídeo. Y entonces lo que pasa que en esas pruebas que hicieron, volvemos, es ciencia, encontraron dos deficiencias, dos posibles vulnerabilidades, que podrían haberlas dejado pasar, porque en realidad creo que o sea, que pudieran darse era una entre 100.000 millones, o sea, una cosa muy improbable, muy improbable. Pero en la labor de un científico en esta área y en otras áreas es que si hay una probabilidad, entonces no vale. No, vale. Y entonces tuvieron que coger y parte del proyecto, echarlo hacia atrás y volver a sentarse y a repensar, ¿vale? Y de ahí nació, de hecho, gracias a diferentes personas que le ayudaron y tal, nació Cerberus, que es como lo mismo que había hecho antes, pero solventando los problemas que tenía, ¿vale? Y este protocolo que llamamos Cerberus, por decirte, ahora en las últimas pruebas que ha hecho hace unas semanas, ha llegado al millón de a los 10 millones de A transacciones los por 10, ¿no? segundo. Eso es. Sí, sí, Entonces, sí vi bueno, pues la publicación de los 10 millones. eso es. Entonces, pero es ciencia, son personas aplicando métodos científicos. Por ponerte un ejemplo, ¿dónde está luchando él, básicamente? Está luchando contra los llamados discos duros, ¿vale? Que ya no son discos duros, ahora son SSDs, etcétera. Ujú. Los quema, literalmente se queman, ¿sabes? O sea, em, ¿por De qué? tan, Porque no, claro, de tantas transacciones, de tantos movimientos consecutivos que les haces. El cuello de botella está ahí ahora mismo, en el hardware. Ojo, wow. estoy hablando del hardware, ¿sabes? Y eso que está utilizando máquinas, ¿vale? 64 nodos o 128 nodos, ¿vale? Que en muchas ocasiones son 4 núcleos, 8 megas de memoria RAM, ¿vale? Pero porque lo importante, y no está ejecutando transacciones, está ejecutando llamadas a contratos inteligentes, que es mucho más que una transacción. Vosotros sabéis que Ethereum va a 25 transacciones por segundo, pero cuando hace llamadas a contratos, incluso baja a 7 transacciones por segundo. Es decir, las transacciones por segundo, como requieren un cómputo mayor, ahora la gente con el mundo de la IA esto lo entiende perfectamente, el tema de los cómputos y de lo que significa, ¿vale? Pues cuando haces cómputo, no es simplemente una llamada a cambiar un estado, ¿vale? Sino que ahora tienes que realizar un cómputo y devolver un resultado y cambiar ciertos estados dentro del sistema. Entonces, es con lo que está probando, se está probando Cassandra, que es esta red de pruebas que ahora la va a llamar Radix Hyperspace o Hyper Velocity. ¿No? En Ajá. el roadmap es Hiper ¿cómo es que? Hiperescalabilidad, eso hiperescalable. es. Ajá. Vale, pero esto es meramente comercial, ¿vale? Cassandra la hemos llamado durante muchos años. Entonces, fíjate dónde está el cuello de botella. Es que le quema lo. Entonces, es Los discos duros. optimizar tu hardware, tu software, para que pueda funcionar de forma correcta y pueda hacer todas esas transacciones. ¿Vale? Ese es uno de los principales cuellos de batalla, pero que no tiene Radix, que lo tienen todas las redes. Es importante, lo Ok. tienen todas. ¿Vale? Sí, sí, Y porque es el donde hardware tiene. pues es para todos. Es el mismo. Claro, claro. Y los algoritmos que estamos utilizando, que es donde ellos se están centrando, básicamente, de acceso de entrada y salida son los mismos para todos. La clave está en tú ser capaz de diseñar un sistema algorítmico que te permita escribir, ¿vale? Y leer de tal forma que no queme los discos duros. Mm, Pero estas increíble. son cosas que la gente normalmente no habla acerca de ese tipo de No, pues problemáticas. no, no sabes nada de eso. Pero esos son Y los eso es problemas que lo, y eso es a donde se tiene que llegar, ¿no? A que la gente realmente, así como con el celular, ¿cómo demonios funciona que yo marco y hablo con alguien sin cables ni nada? No tengo idea, pero tiene toda una ciencia detrás. Así, igual, yo creo que es lo que se está buscando con los blockchain, ¿no? Que sea eh, fácil para todos, que realmente sea por, sencillo. por ponerte un ejemplo, esta persona que digo que está trabajando es el fundador, se llama Dan Hughes, ¿vale? Él es uno de los creadores del NFC, lo que utilizamos aquí.
¿vale? Él Ujú. es uno de los creadores de ese protocolo, para que es un protocolo con también su criptografía, es decir, es una persona con altas capacidades científicas para llevar a cabo este tipo de proyectos, pero que pero no es que sea él, o sea, obviamente Radix en eso tiene mucha suerte con contar con él, digamos, ha hecho muchos avances en ese aspecto, pero que todas, yo no desprecio ninguna, todas las redes que están creando, como tú decías Cardano, pero lo está haciendo Sui, que está haciendo un grandísimo trabajo también, ¿no? Lo está haciendo Ethereum también, ¿vale? Lo está haciendo Ethereum, lo está haciendo incluso hasta Solana, que tantas veces denigro, también lo está haciendo. Tiene grandes profesionales detrás, grandes expertos en sistemas de computación que están cada uno desde su aspecto, desde sus posibilidades, ayudando a que el ecosistema entero crezca y Ajá. avance y sea cada día más seguro y nos permita construir sistemas, aplicaciones que sean robustas, que puedan darle pues una forma de vida diferente a las personas del mundo común. Interesante. Oye, entonces, como que para ver o para entender un poquito desde tu punto de vista, ¿qué hace diferente Raix? ¿O por qué viste cuando lo conociste, cuando te hablaron de él, por qué dijiste, va, como que me compagino, hablamos el mismo idioma, no sé, se me figura como cuando encuentras Sí, química con una persona, ¿no? Pero en este sí, caso, parecido. Fíjate, pues a mí lo primero, y lo comento muchas veces porque sigue siendo para mí uno de las virtudes de Radix. De hecho, ahora han cambiado el eslogan. Tú decías antes el de radicalmente diferente, lo tenían antes y ahora lo llaman asset layer, ¿no? O capa de activos, ¿no? ujú, Creo que eso fue lo que primero me enamoró de Radix. Es decir, hay dos tipos de redes, vamos a decirlo ahora mismo. Aquellas que son básicamente las máquinas virtuales de Ethereum y otras, ¿vale? Que los assets, los activos, los tokens, ya sean fungibles o no fungibles, eso da igual, ¿vale? Son apuntes contables dentro de un contrato inteligente. Es decir, cuando yo quiero crear un nuevo token, creo un contrato inteligente, ¿vale? Y dentro de este contrato hay un apunte. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ethereum vamos a, Ethereum no es un ejemplo correcto. Tantos USDC para tal billetera, tantos USD para tanta billetera, ¿vale? Es un apunte contable y ujú. cada vez que uno Sí, hace sí, sí. una transacción, uno realmente va a ese contrato y modifica y cambia la cantidad que tú tienes y se la traslada a otro. Eso es como funcionan, básicamente. Pero hay un nuevo, y Cardano entra en ese nuevo mundo de redes donde todos los assets son nativos en red. Es decir, no viven dentro de un contrato inteligente, sino que son piezas de código individualizadas, ¿vale? ¿Qué ocurre con esa nueva forma de verlo? Que no es tan raro, ¿eh? Bitcoin tiene un asset que es nativo de red. Mm. Ethereum tiene un asset que es nativo de red, que es el Ether. No está en un contrato inteligente. Estas nuevas redes lo que han hecho es que todos los activos que tú crees son nativos, son lo que diría en inglés de usuarios de primera clase, ¿no? De la red. Y por ejemplo, en Eh, Ethereum es como el nativo, la moneda, y todo lo demás son tokens, ¿no? Eso es, eso es. En el caso de estas nuevas redes, ¿vale? Como y Radix, pero IOTA es otro gran ejemplo, por ejemplo, ¿no? Em, lo que hacen es que todos los activos son como si fueran Ether o como si fueran Bitcoin, son nativos. Y para poder que no sean todos iguales, lo que tienen es que tú les puedes aplicar características Mm. diferenciadas. Radix, a cada activo, tú le puedes aplicar unas características diferenciadas, es asignarle unas propiedades. A mí lo que me fascinó cuando conocí Radix es que implementaron en esta capa de aplicación, es decir, donde se crean los contratos inteligentes, donde se mueven las transacciones, implementaron una metodología de programación que se llama implementar una máquina de estados finitos. Y alguien dirá, ¿esto qué es? Pues el enchufe de tu casa, ¿vale? El interruptor de la luz de tu casa. Es una Ujú. máquina de estados finitos. Tiene dos Prendido y estados, apagado. encendido y apagado, ¿vale? Y una transición, o dos transiciones, dependiendo de cómo lo queramos ver, ¿vale? Pero dos estados y una transición. Es decir, no puedo tener un tercer estado. Tiene dos, está programado para que está creado para que solo tenga dos estados. Imagínate que yo le aplico una llave, ¿vale? Entonces, solamente el que tenga la llave puede, digamos, cambiar Prender de y un apagar. estado a otro estado, ¿vale? Yo creo que eso lo entendemos todos. Pues esta metodología lo que permite es dar seguridad a las cosas que ocurren dentro de el mundo físico, por ejemplo, para los ingenieros que hacen los interruptores, para los que hacen los aviones, los transbordadores espaciales, todas estas, las centrales nucleares, todos, en el mundo físico, todo aquello que necesite seguridad, alta seguridad,
tiene implementados máquinas de estados finitos. ¿Por qué? Porque yo quiero garantizar que las cosas solamente sucedan en el ámbito que yo quiero que sucedan y que pasen de un estado a otro estado cuando yo quiera que eso suceda. ¿Vale? Ok. Entonces intentas, esto puedes hacerlo con cualquier lenguaje de programación porque simplemente es implementar una metodología donde yo defino los estados y defino las transiciones y quién puede o qué puede realizar cada una de esas transiciones, o que un estado solamente puede transicionar de aquí a aquí, entre estos estados, y no puede irse a otro estado diferente. Bueno, pues lo que hizo Radix, y fue lo que a mí me enamoró en 2020 cuando lo leí por primera vez, es implementar esto en la capa de aplicación con los assets, con los activos. Ujú. Es decir, los activos básicamente tienen 4 o 5 estados, es decir, los puedes crear, ¿vale? O sea, mintear, que diríamos, ¿no? Acuñar, los puedes quemar, los puedes transaccionar entre una billetera a otra, ¿vale? Y poco más, y depositar en un sitio. Pero puedes hacer pocas más cosas. La cuestión es definir qué estados puede hacer un token, ¿vale? Que eso Ujú. ya está definido porque son 4 o 5 estados. En Radix puedes, puedes congelarlo, un asset también, puedes hay alguno más, ¿vale? Entonces, define los estados y luego permites, ¿vale? O implementas un sistema con el cual tú puedas definir quién es el que modifica el estado. Por ejemplo, en un token que posea yo, ¿vale? Solamente el poseedor del token puede modificar el estado para poder pasártelo a tu billetera si quiero hacerte una transferencia. Entonces, todo eso está programado. Hay gente que dice, entonces no es Turing completo. No sé si has escuchado alguna vez esto del Turing. No. Alan Turing es el padre de la informática, ¿vale? De la Ujú. informática actual, ¿no? Entonces decimos que un estado, una máquina, es Turing completa cuando puede resolver cualquier tipo de aplicación. Lo que decíamos antes de Ethereum, que era el ordenador global y que por eso tenía muchas inseguridades. Hay gente que dice, entonces como tú no puedes hacer cualquier tipo de cosa, ¿vale? Porque lo tienes bien acotado y definido, no es Turing completo. El mundo, esto lo digo los que son más técnicos, ¿vale? Dicen, no es Ajá. Turing completo. Y no es verdad. Yo puedo crear cualquier tipo de lógica. Lo que pasa es que una lógica donde los assets estén bien acotados. Que es dentro de ese escenario, yo puedo aplicar cualquier tipo de lógica. Y como cualquier persona que me está escuchando y entienda, cuando tú tienes bien acotado el escenario de dónde se mueven los assets, ¿vale? Y todo eso le das una capa de programabilidad. Bueno, le continuamos por acá. Mira, del Cardano Summit del Ah, 22. El Cardano Summit que tuvimos aquí en España. qué Pues, padre. ¿qué te estaba diciendo? Eso de... Te estaba hablando de la capa de la máquina de estados finitos. Pues esto es lo que Mm. incorporó Radix, básicamente, ¿no? Entonces, eso en el 20, para mí fue un hallazgo, porque de repente solucionaba muchos problemas que los que me había enfrentado yo hasta la actualidad, ¿no? Primero, problemas de Ok. seguridad, ¿vale? Porque al poder definir los activos de forma segura, ¿vale? Pues me permitía estar tranquilo, ¿vale? Como programador. Eso, Ujú. eso- 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 Ujú. eso es importantísimo, ¿sabes? Y te permite tener la franqueza de poder ir a un cliente y ofrecerle un proyecto, ofrecerle una solución que de verdad tú seas consciente de que no vas a perder el dinero. Mira, Claro. hace un mes o mes y medio, estuve con unos chicos que habían ganado un hackathon en el cual yo había participado como mentor y era un proyecto súper interesante para hacer DCA con Bitcoin, ¿vale? Sobre la red de Rockstock. No sé si Ok. la conoces, No, ¿vale? no, no. Rockstock es una red para darle programabilidad a Bitcoin, ¿vale? Ok, como una capa 2 Sí, o algo como una así. capa 2 de Bitcoin. Sí, muy interesante, además que muy, muy chula, muy chula. A mí me gusta muchísimo el proyecto de Rockstock. Em, y entonces tenían miedo a sacar, ellos habían ganado el hackathon, ¿vale? Y ahora tenían que sacar el proyecto y tenían miedo de Ujú. sacarlo precisamente porque, ostras, que estás jugando con el dinero de la gente. ¿Y Sí. si pasa algo? Es que es un miedo Sí, sí, natural, ¿sabes? No claro. quieres hacerle daño, no quieres Mucha hacerle daño a nadie. responsabilidad. Mucha responsabilidad, ¿eh? Entonces, bueno, pues es que cuando juegas con el dinero de la gente tienes que ser consciente de eso. Quien no es consciente de eso y quien no te lo dice, cuidado que a lo mejor está jugando Sí. con tu dinero, no con su dinero, sino con el tuyo. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, claro, a mí me daba seguridad, ¿vale? O sea, decía, ostras, está muy bien. Y además resolvía también el problema para mí, no solamente de la seguridad, sino de la programabilidad. Simplificaba muchísimo. Cuando ahora yo, meses después, porque eso fue como en agosto, ¿vale? Y después, bueno, hablaban del lenguaje de programación que se llama Scripto, que iban a implementar, y cuando después, en octubre, noviembre, me presentan Scripto y veo cómo es el lenguaje,
que han realizado, que está basado en Rust, que han realizado para poder crear los contratos inteligentes, dices, ostras, pero si esto es lo que yo había estado buscando durante mucho tiempo. Es sencillo, es fácil, es directo. Mira, hemos tenido, por eso me la ha puesto el hackathon, el European Blockchain en Ujú. Barcelona. Personas de toda Europa, bueno, y del mundo, porque había personas de muchos sitios, ¿vale? Vinieron más de 180 personas a hacer el hackathon y conocieron por primera vez a crear sus contratos inteligentes con Scripto y gente con muchos años y top voicer en LinkedIn de Solidity, que yo les invité y que vinieron y pudieron probar por sí mismos, dijeron, ostras, Andrés, y dijeron un par de palabrotas, ¿vale? Porque me has fastidiado la vida. ¿Ahora qué hago yo volviendo a escribir en Solidity? ¿Cómo vuelvo yo a Solidity ahora? Claro, porque se queda como diciendo, es que esto es lo que yo busco. Es como cuando la gente, y es que nos delata la edad esto, cuando la gente empezó, ¿vale? A escribir con sistemas, con el paradigma orientado a objetos, ¿sabes? Es decir, pasábamos de escribir, tú que has escrito en COBOL, me has mencionado y tal, o en C, y la gente empezó a orientado a objetos. Es que te Mm. cambiaba, la forma de enlazarte con la base de datos era completamente diferente, te cambiaba la vida. Pues esto es parecido, esto es un paradigma orientado a activos. Es decir, cuando yo estoy escribiendo un contrato inteligente, no tengo que estar preocupándome en la salida UTXO. Y en esto estoy haciéndole un pequeño guiño a Cardano. No me tengo que estar preocupando en eso. Yo directamente tomo el asset y lo muevo de un sitio a otro. Y le aplico la lógica que yo quiera. Es tan sencillo como eso. Pero todo eso la gente no lo ve es porque está amparado en una buena metodología, metodología de programación, una buena decisión de programación a la hora de sentarse y diseñar, en este caso, esta máquina, la capa de aplicación. Di que la gente de Radix, antes de sentarse, o mientras se sentaron y diseñaron, que tardaron 2 años en diseñar Scripto, ¿vale? Eh, Tuvieron más de 1000 entrevistas con desarrolladores profesionales del sistema. Es decir, primero un buen feedback de cuál es la necesidad para poder crear un producto ajustado a los A la desarrolladores. necesidad. Wow. Yo siempre, y no es por tirar flores a los desarrolladores, pero tú puedes tener el mejor restaurante del mundo como instalación, las mesas, la cocina. eh, Tú puedes tener las mejores viandas o alimentos, carnes, verduras, tal y cual. Pero como no tengas cocineros, no viene ni un cliente. Claro. Sí, Los es clientes van a venir verdad. cuando tengas un buen cocinero o buenos cocineros, pero para eso tienes que darles, obviamente, un buen restaurante, obviamente, unas buenas viandas. Y eso es lo que ha hecho Radix, ¿vale? Ha preparado una buena infraestructura, ¿vale? Y ahora unas buenas viandas, que podrían ser Scripto o otras herramientas que ha implementado para los desarrolladores, los cocineros, que ahora van a crear unos menús fantásticos para que ahora vengan personas a invertir, a hacer DeFi, a construir sobre encima de esto, etcétera, etcétera. Entonces, súper interesante el hecho de que Radix, primero, antes que escalar, que a mí me ha parecido que siempre me pareció una buena decisión, antes que buscar la escalabilidad, que ya hemos mencionado antes que la busca, pero de forma secundaria, lo primero que ha hecho ha sido desarrollar los sistemas de programación, ¿vale? Las herramientas para los programadores. Entre Ujú. otras, la billetera. Tú has visto la billetera, ¿no? Has podido. Sí, Es que no fácil. te explico comparación con otras billeteras, pero de la billetera, no sé si te has fijado que cuando haces una transacción, Te tú dice puedes todo. leer el manifiesto de la transacción. Ujú. Para mí es otra de las grandes maravillas de Radix, ¿vale? Ese manifiesto de transacciones, las transacciones por intención, que de hecho el propio Vitalik Buterin, que si leéis su blog, ha estado hablando últimamente de las transacciones por intención y de quiere implementarlas en Ethereum, porque tienen todo el sentido del mundo. Es decir, que yo pueda decir en la transacción qué tiene que ocurrir. No que otro me proponga, sino que yo proponga desde la billetera, desde el usuario, yo proponga qué es lo que tiene que ocurrir. Y que los contratos inteligentes no sean cajas negras donde tú les envías algo y no sabes lo que va a suceder por dentro, sino tú desde la transacción puedas decir al contrato inteligente que como no devuelva lo que tú estás esperando, que la transacción como es atómica, se finalice. Eso No me son acuerdo transacciones. en dónde escuché un ejemplo, supongo que alguien en Radix lo dijo,
Que sí es como si vas a una tienda y compras un par de zapatos y el par de zapatos está al 50% de descuento y dices, ok, cuesta tanto y luego llegas a la caja, vas a pagar y no te dicen, es tanto, ¿no? O sea, nada más pasa la tarjeta y que te vaya bien. O sea, pues no, no es Tan, así, ¿no? tan sencillo como las fees. Muchas redes no sabes qué fees vas a pagar. Sí, 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 ¿Por qué en sí. redes sí sabes qué fees vas a pagar? Porque es por intención. Es decir, tú antes de realizar la transacción, antes de realizarla, el sistema ya, digamos, ha visto si existe la capacidad, al menos en ese momento, de realizar la transacción. Ujú, Entonces, y que luego le podemos aplicar lógica a la transacción. Entonces, eso, por un lado, la seguridad para el usuario, porque sabe exactamente lo que va a suceder, cuánto va a pagar, sabe exactamente lo que va a retornarse, qué se va a retornar, e incluso le puedes, no sé si habéis visto que en la aplicación, en la billetera, hay como una especie de garantía que puedes deslizar y decir, yo espero, ¿vale? Porque a veces, sobre todo, como no es, todo es un sistema determinista completamente, si hay una fluctuación del volatilidad. precio, exacto, en el momento en que tú vayas a realizar la transacción no tiene que ser el precio que tú ya hayas establecido de cambio en un swap en la transacción. Entonces eso puede suceder. Entonces, como tú estás esperando que suceda algo, si no sucede, se rompería siempre la transacción. Que no es lo que ocurre en Ethereum. En Ethereum tú, o bueno, en otro tipo de redes, tú realizas y lo que sucedió, sucedió como cayó. Aquí lo que tú puedes hacer precisamente para salvar eso de que tengas transacciones de vuelta, sobre todo en los swaps, ¿vale? Es que tú le puedes meter una garantía y decir, mira, yo puedo aceptar un desplazamiento de hasta de un 5%, por ejemplo. Entonces, todo lo que se mueve ahí, para mí es aceptable. Entonces, como mínimo, quiero que me devuelva con ese desplazamiento X lo que sea, ¿no? Y entonces eso permite fácilmente, ¿vale? A que uno de alguna forma tenga como usuario la garantía de que tu transacción va a hacer lo que tú esperas que haga. Eso una. Pero dos, permite a Radix fácilmente implementar sistemas que garanticen que a la DApp que te estás conectando es la correcta. Eso no sé si lo has visto. Ujú. Cuando tú ves el manifiesto de transacciones, te das cuenta que te empieza a aparecer el icono de la DApp, información anexa, etcétera, etcétera. Y tú te estás dando cuenta, ¿por qué? Porque como está prehaciendo, no prehaciendo, sería como está intentando leer la transacción antes de que tú la realices, él puede buscar información anexa acerca de esta app, implementártela, y para que tú veas exactamente que, digamos, está siguiendo a las fuentes verdaderas, a las fuentes correctas, y que no te hagan esto lo típico que te hacen en una página web, que te la clonan, ¿vale? Y te hagan phishing y te intenten entrenar Ya de alguna vimos. forma tu billetera, ¿no? Es otra de las cosas buenas es que no te van a poder, no te van a poder drenar tu billetera como en otros sitios, en el sentido porque tú no tienes todo dentro de un contrato inteligente, Ujú. ¿sabes? Entonces, como en el momento, si tienen acceso a un contrato inteligente, sí pueden drenar todo el contrato, pero en este caso tendrían que tener acceso a todas las cuentas de un contrato. Entonces, drenar un contrato es más complicado en la red de Radix. No voy a decir Vale. imposible porque no hay nada imposible. Pero mira, No, no hablando lo de las retes, no transacciones. lo retes. Claro, hablando de las transacciones, una de las cosas que van a aparecer en este mes de las novedades es que tenemos subintenciones. O sea, la propia transacción va a incorporar subtransacciones, es decir, transacciones dentro de transacciones. ¿Qué simplifica eso? Simplifica el hecho de que tú y yo podemos realizar juntos una transacción, cada uno con su billetera. Entonces, imagínate que puede ser una DApp, plantea una transacción, nos la envía a los dos, cada uno de nosotros firma nuestra parte de la transacción, se junta con la transacción, digamos, madre, y juntas se lanzan. Ejemplo práctico. Además, cosas prácticas. Imagínate que tú y yo queremos ir a ver un partido de los Lakers, Ujú. ¿vale? No queremos pagar juntos, cada uno queremos pagar nuestra parte, Ok. ¿vale? ¿Vale? Pero queremos sentarnos juntos. Tú en la silla 23 y yo en la silla 24, ¿vale? Si queremos pagar cada uno, ahora de forma normal, cada uno tendríamos que ir, ¿vale? A la aplicación que sea, comprar las sillas y tener la suerte de que podamos estar juntos, ¿vale? Pero tú sabes Ujú. que eso no siempre sucede si has hecho el trámite alguna vez para ir al cine o al ver un partido de los Lakers, lo que sea, ¿no? En Sí. este caso en concreto, ¿cuándo es más factible? Cuando lo compramos juntos, cuando vamos juntos a la aplicación y juntos decimos esta silla y esta silla, ¿no? Ok.
Tú imagínate que decimos, bueno, pues vamos a hacer un sistema descentralizado de esta historia. Entonces, es muy difícil si cada uno, tú me tendrías que pasar el dinero a mí, yo hacer la transacción, bueno, lo típico que se hace en el mundo, muchas veces en el mundo normal. Con Ajá. este sistema, digamos, yo puedo ir a la aplicación y decirle, quiero comprar estas entradas, pero que esta otra entrada la pague Guillermo. Y esta es su billetera. Entonces, él en ese momento te manda a ti, te va a aparecer en la billetera, oye, están pidiendo que tú firmes esa transacción. ¿Estás de acuerdo? Tú lo firmas. Firmando esa subintención, es una subtransacción, tú estás dándole acceso a la transacción principal para que vaya a tu cuenta, quite X USDCs, Ujú. ¿vale? Y los incorpore a la transacción, más mis USDCs, completan todo lo que se requiere para terminar esa transacción y finalmente tú en tu subintención estás diciendo que esperas que te devuelva una entrada de los Lakers. Y yo he hecho lo mismo. A ti te vaya a llegar a tu billetera una entrada de los Lakers y a mí la mía. Es darle una vuelta de rosca, ¿vale? A todo el tema de poder hacer cosas con otros conjuntas. ¿Por qué lo han creado? No sé si has escuchado algo que se están llamando un sistema que han creado o están en ello, que se llama Antic, dentro de la red de Ujú. Radix, que es como una especie de DEX, de CEX, ¿no? De exchange Ajá. centralizado, pero descentralizado. Descentralizado. Pero que no es un PancakeSwap, no es un Uniswap, no, no, no. Es con proveedores de liquidez. Entonces, ¿qué problema tenían? El problema que tenían es que tú tienes que andar firmando, ¿vale? Dos personas que no se conocen tienen que poder firmar en el libro de peticiones, ¿vale? Ujú. Donde existe el que hace la propuesta ¿vale? Es que ahora no me sale cómo es que se llaman los libros estos tiene un Sí, nombre como dentro de la- los decks o los decks, hay una especie de libro donde tú vas viendo todos los que van ofertando y todos los que van solicitando, ¿no? Pues en este libro, para que puedan compaginar una con otra, libro de órdenes. el libro de órdenes, efectivamente, para que puedan compaginar una con otra en un sistema centralizado es sencillo, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo poseo todas las claves, yo poseo todo el dinero, el sistema, ¿vale? Ujú. Todas las llaves. ¿Vale? Pero en un sistema descentralizado es mucho más difícil. Y aunque es verdad que ha habido otras opciones para hacerlo, ¿vale? No son tan eficientes como el hecho en sí mismo de que cada una de las partes pueda firmar lo suyo propio. Entonces, todo esto le han dado una vuelta de rosca para poder permitir, es realmente complejo, pero para poder permitir que los proveedores de liquidez y las personas que finalmente quieren, de Comprar. alguna forma, crear sistemas como puede ser un DEX o lo que sea, puedan firmar cada uno su parte de la transacción si están de acuerdo en un momento concreto, a partir de un precio. Ok. Entonces, pero eso ha sido posible, toda esta vuelta de rosca ha sido posible porque las bases de la arquitectura del sistema lo Lo permitían desde un permite. mismo inicio. Esto de las subintenciones no estaba en ningún momento en el roadmap. No estaba en ningún momento en la cabeza, al menos en corto, de los que estaban ideando el sistema. Lo que pasa es que se les ha presentado un desafío en los últimos meses para poder crear este sistema que se llama Antic y ahora han podido rápidamente crearlo porque sus bases de desarrollo eran correctas. Y esto de las subvenciones demuestra que el sistema es muy flexible y además sin perder en ningún momento ningún grado de seguridad ni de eficiencia, porque abre a un montón de diferentes posibilidades. Se desbloquean un montón de posibilidades Pues, con digo, este tipo de obviamente sistema. esto no se podría hacer en EVM, punto No, 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 límite. no, no, actualmente no. Qué Es que ninguna interesante. red. Esto que te acabo de decir no lo hace ninguna red, pero ni planteado siquiera. Está bien De hecho, va a ser interesante, una digo, gran... tratando de pensar así como en un caso, digo, casos de uso, pues te debe estar Te, volando la te- cabeza, te pero pongo el que voy a utilizar yo inmediatamente. a ver. Inmediatamente. Una cosa buena que tiene Radix, que tiene las transacciones, al final la base de toda aplicación, de toda estructura, de toda DLT son las transacciones, ¿vale? Entonces, si tú creas muy bien un cuerpo de transacción, tú haces un sistema muy, muy versátil, entonces te da muchas posibilidades al desarrollador. Una cosa que tenía buena es que permite que cualquiera pueda pagar una transacción. Es decir, no el que tiene la billetera, no el que propone la transacción tenga que pagarla, sino que te la pueda poder pagar, por ejemplo, un contrato inteligente, te la pueda pagar un tercero, etcétera.
Y esto es súper bueno, Ujú, sobre todo para si ujú. queremos la adopción. Yo no pretendo que terceros paguen transacciones. A lo mejor un tercero, si utilizas mi aplicación, yo te pago las transacciones, ¿vale? Sí, como en el Entonces, Internet, ¿no? Las aplicaciones normales de Internet. claro, eso es. Em, y aunque era posible, ¿vale? Planteaba ciertas dificultades dentro del propio Radix, ¿vale? Estaba creado para que eso fuera así, o sea, no estaba cerrado como en cualquier otro tipo de red para que solamente el que hace la transacción sea el que pague los fees, ¿vale? Sino que estaba abierto a que hubiera posibilidades, pero no era fácil de implementar. Pues ahora con lo de las subintenciones, ahora es sencillo de implementar. Es decir, Mm, yo te voy a poder pagar a ti siempre la transacción. Es decir, yo te voy a lanzar desde la DApp, tú quieres hacer cualquier tipo de acción, yo te lanzo a la billetera la transacción en la cual yo te voy a prefirmar, ¿vale? El coste de la transacción. Y ahora ok. es muy sencillo, ahora es totalmente transparente. Antes teníamos que ir, volver. Era un poco lío guardar dinero en un contrato inteligente para que después darle una insignia a la persona para saber que esa billetera podía de alguna forma se tenía que pagar la transacción. Ahora no, ahora me da igual, no tiene por qué estar inscrito, no tengo que darle insignias. Ahora simplemente, si quiero pagarle a esa persona la transacción, lo que hago es que le prefirmo yo, le hago una subintención donde ya le digo que yo le costeo, digo yo, la aplicación le costea la transacción. Simple, sencillo, que es lo que hace Radix. Radix siempre está logrando hacer sencillas las cosas complejas, pero al fin, y seguras. Y al programador Ujú. eso nos encanta. Cuando eso sucede así, es una maravilla. Pero que como eso abre a otras muchas más posibilidades. Yo, por ejemplo, estoy dándole vueltas últimamente a remodelar los sistemas de custodio. Yo sé que a los que sois muy de que lo que no tenga en mi billetera no, no lo Not your tengo case, yo. not your money. Exacto, vale, pero en el mundo legal tiene que haber sistemas de custodio, ¿vale? Entonces, estoy dándole vueltas a cómo implementar estas metodologías de Radix, ¿vale? Estas características de Radix en nuevos sistemas de custodio, donde no sea frío y caliente. Sabes que los custodios son muy fríos, es decir, que está metido dentro de una bóveda y que realizar movimientos es muy difícil o que Ujú. tarda mucho rato, o sistemas híbridos frío-caliente. Y en realidad lo que están haciendo es que, aunque tienen tu dinero en una bóveda, ellos tienen cuentas calientes que puedes mover, etcétera, etcétera. Mm, Pero como estás viendo, con Radix te permite la posibilidad de implementar sistemas mucho más ágiles, frío-caliente, ¿vale? ok. Entonces, estoy dándole vueltas a cómo implementar estos nuevos sistemas de custodio que básicamente no van a ser para guardar valor, sino para guardar cosas como pueden ser reputación. Sistemas de custodio de reputación online, por ejemplo. Vale. Oye, No, entonces, con todo esto que me platicas y lo que me decías hace ratito de las personas que fueron al hackathon y que pues, se quedaron así como que chino, ahora cómo regreso a, a EBM, que se me figura un poco lo que platicamos hace rato, ¿no? Cuando logré salirme de trabajar hace algunos años a dedicarme a esto pues encontré mi pasión hace 6, 7 años en esto. Y luego cuando pues tuve mis errores y perdí dinero y todo, y tuve que regresar, así como que, ¿ahora cómo le hago para regresar? Te digo, pues ahí estoy, ¿no? Porque pues se necesita, pero algo así se me figura. Entonces, con eso, con todo lo que tú estás viendo, que se puede hacer en Radix por como dices, por las bases, por la fundación que hicieron, los cimientos que hicieron, ves que en los próximos años empiecen o sea, que los desarrolladores digan, "No, mejor prefiero irme para allá porque acá no tiene muchas limitantes y allá se pueden hacer muchas más cosas distintas que acá que no se pueden hacer o se pueden hacer con un trabajal bastante fuerte, como decías con Cardano, ¿no? Que para hacer alguna aplicación buena necesitaban un chorro de desarrolladores. ¿Tú crees que va a haber alguna cierta migración en los próximos años? hombre, yo espero que sí, pero tú sabes que en el mundo de la tecnología no solamente es tener la mejor tecnología, ¿vale? Eso también ha pasado en muchas ocasiones, no solamente en esto, sino en muchas disciplinas diferentes tecnológicas. No siempre tener el mejor producto es garantía de éxito, ¿vale? Hay otras cosas que influyen. Cualquiera que ha Ya. intentado implementar un negocio sabe que aunque le ponga todo el esfuerzo del mundo, toda la dedicación del mundo, el mejor producto, el marketing, el tener un tercero que sea capaz de apadrinarte,
la suerte en algunos momentos, el saber estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Es decir, hay un montón de cosas que influyen en que eso sea así. De hecho, a Radix hay algunos que dicen que es que siempre que he intentado sacar algo tecnológicamente interesante y tal, ha venido que si FTX, que si, ¿sabes? Han venido como cisnes negros en el entorno que no han No, hecho ajá. que siga creciendo, al menos aspectos métricos como puede ser el precio del token, ¿no? Pero no quita en que las bases que está construyendo Radix permanezcan, aunque no sea Radix. No es que no sé cómo explicarte esto. Eh, la Sí, ciencia avanza, los protocolos, digamos. la ciencia avanza sobre ciencia. O sea, se construye sobre la propia ciencia anteriormente hecha. Y todo Sí, esto está soportado con papers. O sea, Radix, al igual que habréis visto en la narrativa de Cardano, tiene papers que han sido verificados por universidades, en este caso es la Davids de Estados Unidos, de California. Es decir, hay una base sólida científica, ¿vale? En este caso de computación, por detrás de lo que estamos diciendo. Y otros, Radix o el que sea, en el futuro, esperemos que sea Radix, pero que va a construir sobre eso, obviamente. Entonces, que los desarrolladores acabemos programando en sistemas como Radix o en Radix va a ser algo natural, porque obviamente es el mejor camino. ok. Puede haber más caminos, pero es un camino muy bueno. ¿Que Radix puede serlo? Tiene todos los mimbres para poder ser un actor importante en el ecosistema, que no va a ser el único. Todos estos que dicen, no, esto es un killer de killers, nada, podemos... Mira, ahora mismo la narrativa que entra para el 2025, que es de los real world assets y la tokenización, al menos en Europa, es tan grande, es Ujú. tan brutal, lo van a querer tokenizar absolutamente todo, todo. Entonces, va a haber cabida de negocio para una, dos, tres, cuatro, cinco redes, las que sean Pe- necesarias. Pero eso que mencionas también es bien importante porque al final, lo que decías hace rato, ¿no? Que al principio como que había mucho enfoque en la escalabilidad y ahorita a lo mejor, no que se haya perdido, pero a lo mejor como que pasa a como segunda importancia y están trabajando tal vez en otro tipo de, o con otra prioridad, pero siguen trabajando con la escalabilidad, con lo que decían, Sí. ¿no? Salió el roadmap de el hiperescalable, pero al final es muy importante. Me llamó mucho la atención cuando salió este tema de las 10 millones de transacciones hace un par de semanas, si mal no recuerdo, que decían, es que nosotros tenemos en mente de que necesitamos llegar al punto de las transacciones por segundo de Visa y Mastercard. Pero ya cuando entramos en este tema que estabas diciendo ahorita, ¿no? De la tokenización de todo, o sea, las transacciones van a ser, no sé, ni puedo pensar qué cantidad de por segundo se van a necesitar y a lo mejor incluso las 10 millones van a quedarse cortos, no, no lo sé, ¿verdad? Pero cuidado, es que el protocolo de Cerberus, que es el protocolo de Radix, no es que llegue a 10 millones de transacciones, es que escalabilidad lineal. Lo que han demostrado con los 10 millones es que si yo doblo el número de recursos, doblo el número de transacciones. Ok, ok, ¿Vale? Claro, esto es como el cloud, ¿vale? Vosotros sabéis que tú puedes escalar de forma vertical, ¿vale? O horizontal. Entonces, vertical significa que yo le aumento, es que esto es computación tradicional. Es que esto no, ¿sabes? Lo bueno de Radix, y si acaso te explico luego algo más, es que han aplicado sistemas de computación como la máquina de estado finito tradicionales, ¿vale? A los sistemas, en este caso vamos a decir DLT o blockchain, ¿no? Entonces, cuando tú lo haces de forma vertical, es cuando tú a tu servidor, ¿vale? Le pones más recursos. Y muchas redes, por ejemplo, vamos a hablar más de alguna, como Solana, tiene servidores, los nodos, tienen muchos recursos, necesitan muchos recursos para poder gestionarse, porque su escalabilidad es vertical, ¿vale? Si tengo más transacciones y quiero asumirlas, tengo que subir, ¿vale? Las características de mis nodos. En el ok. caso de Radix, ¿vale? Lo que plantean es escalabilidad lineal, que es lo que hacemos en el mundo de la computación tradicional cuando ahora cogemos, en cambio de escalar de forma uno, yo tengo más, necesito más, que más personas puedan acceder a mi página web. Yo puedo o mejorar las características de mi servidor o puedo utilizar sistemas en los cuales creo réplicas de mi servidor y canalizo
para que cada uno, ¿vale? Hago balanceo de carga, se puede hacer también, ¿vale? Es decir, linealmente puedo crear más servidores, poner más instancias del mismo servidor para que ahora puedan asumir la carga. Pues esto es lo mismo. Lo que hace Radix es que emplea el sistema de escalabilidad lineal. ¿Que necesito más carga? Simplemente tengo que meterle más nodos. Y entre más nodos tenga, más escalabilidad lineal. Las pruebas de concepto que han hecho, que han demostrado que los papers son ciertos, es que si con 64 nodos llego a los 2 millones, le pongo 128, llego a los 4 millones. Le pongo 256, estoy casi en los 10 millones. Escalabilidad completamente lineal. ¿Cuántas transacciones quiero? ¿Cuántos nodos tengo que ponerle? Ok. Pero es que lo mismo está ocurriendo con la inteligencia artificial para que la gente no se entienda, ¿vale? Es Ujú. verdad que las máquinas van mejorando, pero es que tienes que poner un montón de ellas para que puedan correr y puedan asumir toda la escalabilidad, ¿vale? La capacidad de cómputo que necesitas. Claro, ¿cómo hace Radix esto de forma efectiva? La gente preguntará, porque dirá, Jorín, y volvemos al disco duro, ¿vale? ¿Cómo haces eso de forma efectiva? ¿Cómo escalas de forma lineal? No solamente vale con plantearlo así, tienes que luego aplicar sistemas técnicos, de software en este caso, para poder hacerlo. Lo que plantea, es que fragmenta el ledger. Es decir, ahora mismo, como funcionan el O sea, 99% lo de que hace, las... lo que hace Spotify, fragmentar. Efectivamente, con eso cuando tú decías antes me llamaba la atención, digo que fíjate qué buen sistema. Claro, lo que hace es que, pero eso lo hemos hecho siempre en la programación tradicional, en la computación tradicional lo hemos hecho siempre. Cuando queríamos, digamos, acceder a la información de forma más rápida, lo que hacíamos era fragmentar la información. Tú lo has mencionado antes como un sistema como Spotify. Pues esto es igual. Entonces, actualmente el 99% de las redes lo que hacen es que todos los nodos guardan una copia del estado completa. Del estado. Otra cosa es que algunos guarden copias completas de todo el historial. Ujú. Porque una cosa es el historial y otra cosa es el estado de ese momento en la red, en el ledger, ¿vale? Entonces, lo que hace Radix es que, bueno, pues fragmento el estado, lo fragmento completamente, de tal forma de que cada conjunto de nodos, un conjunto de nodos X, pueda ser capaces de leer un trozo del estado y otro trozo del estado y otro trozo. Rompe el estado tantas veces, creo que son 120, ¿cómo es? 2 elevado a 128, no, 2 elevado a 256, es decir, tantas estrellas como hay en el universo. Rompe el estado en pequeños fragmentos. De tal manera, claro, de tal manera que cada fragmento en realidad se comporta como si fuera un UTXO de Bitcoin. Muy parecido, ¿vale? Es una entrada y su salida correspondiente, cada pequeño estado de ese fragmento, cada pequeño fragmento de ese estado. Y entonces esto te permite que entre más nodos ponga, cada conjunto de nodos, digamos, va a tener que leer un estado más pequeño y cada uno más pequeño, con lo cual nunca pierdo velocidad en el acceso, sino que al revés la gano. Mm. Pero esto que te estoy diciendo no se lo ha inventado Radix. Esto ha existido siempre en los sistemas tradicionales de computación. Es igual que la otra metodología que, claro, una vez tienes hecho eso, necesitas ahora líneas de proceso, sharding, que se llama, pues y lo mismo que ocurre en un microprocesador que tiene diferentes hilos. Pues esto es igual. Pasa que son hilos lógicos, pero son shards, líneas de proceso, que cada una se va a encargar de uno de estos trozos o fragmentos que se encarga a su vez un conjunto de nodos. Y eso es lo que permite escalabilidad lineal. Con lo cual no tienes que centrarte en los 10 millones, sino que los 10 millones es para demostrar con un hardware X, es decir, con 128, 256, con 1000 nodos, no sé, los nodos que pongan en juego, que con esos 1000 Los que se nodos necesitan. necesitas 10 millones de transacciones. ¿Que necesito otros 10 millones? Pues ya sé que necesito al menos otros X nodos, el Duplica. doble de esos nodos. Y así es Interesante. como funciona Radix. Te Qué voy a decir una interesante, cosa, qué interesante. no se lo ha inventado tampoco Radix todo esto, ¿eh? O sea, me refiero, uno de los gérmenes de todo este movimiento, ¿vale? De redes con shard, fragmentadas, incluso el sistema de Scripto, viene de los estudios que hizo Facebook con Move y con Libra. ¿Tú recuerdas aquello cuando Ujú. Sí, sí, sí. Facebook intentó hacer su propia criptomoneda? Y ¿Vale? no Pues los dejaron.
Claro, pero ellos tenían estudios muy profundos y sesudos y científicos, ¿vale? De cómo shardear, fragmentar. Radix es muy parecido al lenguaje de programación Move, que utilizan también algunas redes, ¿vale? Que es el que implementaban ellos. No te olvides que uno de los principales frameworks que utilizamos hoy en día todos los desarrolladores web es React, que también lo inventó Facebook. Es que de Facebook, de Meta, han salido muchas cosas porque hay gente muy inteligente trabajando allí dentro. Fíjate, y todo lo que le echamos al Mark. Bueno, Esas que no es, otras cosas, eso es eso es otro otra tema. historia, ¿sabes? Pero que hoy, después de WordPress, todos los programadores de tal lo hacen con todo con React y se salió de ahí. O sea, es que de esos, y lo digo porque de esos laboratorios de investigación que tiene Meta, antes Facebook, han salido cosas brillantes, muy brillantes, entre otras cosas, cosas como esta. Wow. Oye, Andrés, pues ya se nos hizo bien largo esta plática. Creo que ni Sí, sí, sí. abarcamos ni el veinte por No, ciento de no, lo que no. queríamos tocar. Nada, nada, nada. Yo creo que si se puede, vamos a tener que hacer una secuela porque está bien interesante todos estos temas que son muy importantes, ¿no? Porque, como te digo, yo conocí a Radix hace un año y medio más o menos cuando Ivan on Tech, no sigo Sí. tantos youtubers, pero Ivan on Tech se me hace muy bueno el chavo, porque pues también su background es desarrollador, ¿no? Entonces, como que ve las cosas con otro enfoque y cuando él empezó a hablar de Radix, que decía es que es muy distinto, me llamó mucho la atención y a veces pues por más que intentas entenderle un poquito y no le entiendo, hasta que ahorita recientemente que lo empecé a utilizar un poco más y dices, wow, sí está muy diferente la experiencia de usuario, y la experiencia de hacer algo dentro del ecosistema contra otros ecosistemas está bien distinto. Recientemente saqué un tokencillo ahí para hacer un experimento cultural o tratando de hacer un movimiento cultural en Radix. Al final, buscar lo mismo, ¿no? O sea, buscar adopción de Radix, tanto por mi canal, que estamos hablando, que pues ya tengo tiempo, pero hacerlo desde otra forma con un poco distinto de picardía, no sé, diferente, que es Ujú. un gatillo morado que hice ahí, el CTO, para pues hablar sobre eso, pero todo eso me lleva a empezar a conocer realmente cómo se mueve Radix, cómo puedes utilizar diferentes herramientas que ya están ahí y bien fáciles de utilizar. Entonces, sí, muy, muy, muy distinta la experiencia. Hice el mismo experimento hace un año en Cardano y uf, qué difícil se me hizo. Se me hizo muy, muy, muy difícil empezar a entrar, empezar a hacer cosas que ahorita, de el viernes, que fue cuando me dieron la oportunidad de hablar ahí en un chat de Telegram de Radix, y donde dije, yo hice este token que se llama CTO, este, y me empezó a llegar así mensajes de, oye, mira, haz esto, súper fácil, o sea, lo que me tardé a lo mejor un mes tal vez en ir haciendo en Cardano, aquí de viernes a sábado, ya estaba todo, y yo, wow, Mira, fue increíble. yo, yo hice, tú no sé si sabes que Radix, perdona, que Cardano tiene las cohortes de programadores, ¿vale? Cuando empezó con Plutus, que era el lenguaje de programación basado en Haskell de Cardano. Yo soy de la segunda corte. El desarrollo, el programa que tienen de formación son 6 meses. Todas las semanas, ¿vale? Es largo, ¿vale? Y tienes que ponerte, además tenías que traer Haskell han aprendido de antes, es decir, tiene su miga, ¿no? Y yo salí de hacerlo, te estoy hablando del año 21, creo que 21, sí, 21, yo salí de hacerlo y no me sentía con o sea, no, jolín, me faltaban herramientas, no sé, no podía construir nada realmente serio yo solo, ¿eh? Si te puedes juntar con otra gente es otra historia, ¿no? Pero yo Ujú. solo. Cuando me presentaron en su momento, ya te digo, Scripto, ¿vale? 2 horas. Y después de Increíble. 2 horas me sentía con la capacidad de hacer cosas. De hecho, Así, así de distinto. enseguida me metí, empecé por primera vez, que no lo había hecho nunca. Me sentí hasta con las fuerzas de compartirlo en vídeos de YouTube con terceros. Y empecé a crear unos vídeos de YouTube, no sé qué, y a explicarlo, ¿vale? Porque decía, es que es tan fácil que Sí, cualquiera puede hacerlo, ¿sabes? Y eso que estábamos hablando de programación de contratos inteligentes, ni siquiera lo que tú has hecho, que es mucho más sencillo sí, todavía, no, ¿sabes? no, nada que ver. Exacto, pero que lo otro es tan sencillo, ¿vale? De hecho, de aquella prueba
varias personas, bueno, bastantes personas que pasaron por allí, por las explicaciones que yo estaba dando y tal y cual, pudieron, sin saber nada de programación, crear sus primeros contratos inteligentes, sencillos, básicos, pero pudieron hacerlo. Entonces, esto es lo que democratiza la tecnología, este tipo de iniciativas. Me refiero no a la mía, sino a la de Radix, ¿no? A la hora de Ajá, simplificar las cosas sin perder seguridad, que eso es lo más claro. importante de todo. Eso es. Porque si no, Hoy, si no ayer me preguntaba mi esposa, porque pues le platico, ¿no? De, oye, mira, me claro, gusta esto, me gusta. Y le platicaba de Radix, pues todo lo que está haciendo de las 10 millones de transacciones y todo esto, y dice, pero no sacrificaron seguridad. Fíjate, o sea, ella no no, está metida en esto, ¿no? Pero fue lo primero que me preguntó y le digo, no, sí, es muy segura. Y al digo, ahorita revés, al que lo revés. has mencionado varias veces, pues me da No, no, mucho más es que tranquilidad. es que es fundamental. Si, si no tienes seguridad, me refiero a este tipo de redes. En otro tipo Ujú. de aspectos, bueno, puede ser más trivial, porque puedes tirar de una copia de seguridad, volver a poner, pero aquí no puedes hacer eso, ¿sabes? O sea, a mí se me cae una aplicación en otro tipo de ámbito, ¿vale? Pues tiras todos los servidores, vuelves a empezar, tiras de copia de seguridad, rehaces la información que puedas y ya está. Pero es que aquí no puedes hacer eso. Estás jugando con el Sí, dinero de las personas. sí, no se puede. Oye, Andrés, ya Bueno, te voy a volver a un cortar. placer. Este, Sí, nos despedimos y yo creo que sí o sí tenemos que hacer una cuando segunda plática. gustes. Fantástico. Muchísimas gracias, Andrés, mucho Nada, gusto. Y pues igualmente. seguimos en contacto a ver qué hacemos juntos. Venga, fantástico. Un placer, Guillermo. Igualmente, hasta luego, que les vaya muy bien. Dejen preguntas y todo abajo para poder contestarlas en un siguiente video. Hasta luego.